Los microcontroladores son circuitos electrónicos digitales muy complejos. Para que todos sus módulos internos puedan trabajar en armonía necesitan estar sincronizados, y esto se logra gracias a las señales de clock. Los microcontroladores STM32 tienen una arquitectura de clock bastante compleja diseñada de acuerdo a la función para lo que fue creado un determinado microcontrolador. Por ejemplo, la subfamilia L, que está enfocada en lo que es ahorro de potencia, tiene una arquitectura de clock especial para cumplir este objetivo. La complejidad de la arquitectura de clock también va de la mano de los periféricos. Mientras más periféricos tengamos, más compleja va a ser esta arquitectura. Es más, existen algunos periféricos que son especiales que necesitan una señal de clock especial, propia para ellos. La presencia de estos periféricos también añade complejidad a la arquitectura. Todo lo mencionado anteriormente hace que hablar de configuración de clock sea algo complicado. Sin embargo, el microcontrolador que tengo, que es un STM32F411RE, se puede clasificar como un microcontrolador de gama media para alta, por lo que su arquitectura es medianamente compleja o por lo menos más compleja que el promedio. Vamos a apoyarnos en este microcontrolador para poder darles el conocimiento adecuado para que ustedes puedan comprender las arquitecturas de clock de sus microcontroladores. Agarren sus cerebros porque el día de hoy aprenderemos a configurar el clock. Chicos, en este video vamos a ver muchas referencias a los videos teóricos que ya hemos visto en el pasado. Estos videos son, o estos temas más bien dicho, son Clock Security System, que lo vimos en el video de Vector Table. También tenemos el de System Timer, que tenemos un video propio de ellos, DMA y buses de datos. Todos estos son importantes para que puedas entender este video. Si es que tienes un conocimiento mínimo de estos temas, este video va a resolver muchas dudas que tengas. Si es que no tienes nada de conocimiento, va a generarte más dudas. Así que mi recomendación es que vayas a verlos. En la descripción te voy a dejar enlaces para que veas todos los videos que mencioné hace un momento. Ahora sí, empecemos. Lo primero que deben saber es que el periférico encargado de configurar el clock se llama RCC, por sus siglas en inglés que significan Reset and Clock Controller. Y como su nombre dice, este controla las secuencias de reset y la de clock. Pero en este video solo nos vamos a centrar en lo que es el clock. Lo segundo que deben saber es que esta configuración es muy compleja, incluso usando la librería HAL, ya que tiene muchas condiciones. Afortunadamente para nosotros, los ingenieros de ST crearon una vista de clock, a la cual podemos acceder desde la vista de chip. Esta es la vista de chip, nos vamos a esta pestaña y ya estamos en la vista de clock. Nosotros nos vamos a encargar de configurar esta vista. Lo primero que haremos será explicar qué es una fuente de clock. Una fuente de clock es la encargada de generar la señal de clock. Estos son como los corazones del microcontrolador. Y en este caso podemos dividirlas en dos grupos. Las fuentes de baja frecuencia y las fuentes de alta frecuencia. Primero comenzaremos estudiando las fuentes de baja frecuencia porque estas están asociadas a una parte de la arquitectura que es más sencilla. Así que vamos a hacer un zoom por acá. Y con ustedes las fuentes de baja frecuencia. Ya no se puede hacer zoom más, así que lo dejamos ahí. Tenemos dos fuentes de baja frecuencia. Primera, la conocida como LSI, por Low Speed Clock Internal, y es un oscilador de tipo RC, resistivo capacitivo. Este tiene, en mi caso, una frecuencia fija de 32 kHz. En su caso puede ser distinto. En su caso puede que ni siquiera tengan esta fuente, ¿sí? Yo les voy a explicar lo que esté en mi arquitectura. Bueno, tenemos esta fuente, que es la interna, y también tenemos una externa, que está por acá, conocida como LSE, o Low Speed Clock External. Esta no tiene una frecuencia fija. Su valor va a depender del dispositivo que genere la señal de clock, y puede estar en un rango de 0 a 1000 kHz. Estas dos fuentes van a alimentar una serie de periféricos. Por ejemplo, acá podemos ver que está alimentando el periférico IWDG y el periférico RTC, de los cuales no hemos hablado todavía en los videos, así que lo dejaremos ahí por el momento. Está bien, ya vamos a tener un video en donde nos dedicaremos a estos periféricos. Algo que tenemos que notar es que este periférico, el IWDG, tiene una única fuente de clock, que es la LSI. Entonces el valor de LSI va a ser el que le dé la frecuencia de funcionamiento a este periférico. Por otro lado, el periférico RTC tiene tres diferentes fuentes de clock que podemos elegir a través de un multiplexor. Tenemos a LSI, LSE y HSE, del cual todavía no hemos hablado. Pero vemos que HSE
pasa a través de un módulo. Este módulo es conocido como prescaler y su función es dividir la frecuencia que está entrando. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que le está dividiendo entre 2. Esto es configurable. Por el momento no está activado. ¿Por qué? Porque HSE está desactivado. Si es que nosotros activásemos HSE, pudiésemos cambiar este valor. ¿De acuerdo? Entonces de acá tenemos que rescatar que existen periféricos que pueden tener diversas fuentes de clock y que estas fuentes de clock se van a determinar por un multiplexor. Ya acabamos la parte sencilla, que era la parte de baja frecuencia. Ahora pasemos a la parte de alta frecuencia. Bajamos, bajamos, bajamos y aquí está la parte de alta frecuencia. En este caso también tenemos dos fuentes de clock, una interna conocida como HSI, la cual también es un oscilador de tipo RC y tiene una frecuencia fija de 16 MHz. Y tenemos una fuente externa conocida como HSE, de High Speed Clock External, y su frecuencia va a depender del dispositivo que esté generando esta señal de clock. En este caso puede estar en un rango de 4 a 26 MHz. Lo que vemos a continuación o enfrente de la fuente HSE es un multiplexor. Este multiplexor es seguido por otro prescaler y después de este prescaler entramos a un PLL. El PLL es como que el opuesto al prescaler. Este se encarga de multiplicar el valor de la frecuencia. ¿Está bien? Este es el PLL principal, es el main PLL y es el que prácticamente se encarga de multiplicar la frecuencia de nuestro clock principal. Estas dos fuentes son las dos fuentes principales porque le brindan la señal de clock a casi todos los otros periféricos, mientras que hemos visto que las de baja frecuencia, solo en este caso, solo se están encargando de dos periféricos. Ahora vamos a ver un poco más de esto a continuación. Tenemos que ver que este multiplexor me permite conmutar entre dos señales, HSI y HSE. ¿Y en qué casos yo voy a querer usar el PLL? Cuando yo quiera generar frecuencias más altas que las generadas por mi frecuencia de clock. Por ejemplo, si yo quiero usar una frecuencia de 32 MHz, pues esta fuente de 16 MHz no me va a permitir usarla. Es más, ni siquiera aunque yo use una fuente externa voy a poder usar una fuente de 32 MHz sin el PLL, ya que mi máximo son 26. El PLL me ayuda a llegar a esas frecuencias. Este microcontrolador puede usar una frecuencia de hasta 100 MHz, la cual no sería posible alcanzar por nosotros si no fuese por ayuda de este PLL. Más adelante encontramos otro multiplexor. Este es el multiplexor central. Acá dice System Clock MUX. Este nos permite seleccionar tres fuentes de clock, la cual va a dar la fuente o la frecuencia base para los clocks de los periféricos, memorias y del procesador también. Vemos que nuestras opciones son HSI, HSE y PLK, que es la frecuencia que sale del PLL. Tenemos que darnos cuenta también que la presencia de una señal HSE activa el módulo del Clock Security System. Entonces, en este caso yo tengo seleccionado por defecto la frecuencia de HSI y vemos que mi clock del sistema tiene una frecuencia de 16 MHz porque está viniendo directamente de esta fuente. Seguimos más adelante y por acá vemos otro prescaler y seguido de este prescaler vemos otra frecuencia de clock conocida como HCK. HCK viene de Height Clock y es la frecuencia base de nuestro procesador prácticamente. Y no solo del procesador, miren, porque si es que seguimos por acá, vamos hacia arriba, vemos que esta misma señal viene por este lado, viene hasta acá, acá se ve el mismo valor y nos dice que esta señal es para los buses HSB, para el core, o sea, para el procesador, para las memorias y para los DMAs. Al pasar este valor de frecuencia por un prescaler, dice que nos genera la señal de clock para el System Timer, o sea, para el SysTick Timer, periférico que nos ha ayudado un montón desde abajo, ahí desde las sombras nos ha estado ayudando, por ejemplo, en funciones como las de retardo, como las de UART y un montón de otras funciones. También vemos que tenemos que esta misma señal alimenta el F-Clock. El F-Clock es el Free Clock. Y es el clock que está habilitado cuando entramos a determinados modos de bajo consumo. Para los modos de bajo consumo pero más ahorrativos, la única forma de que podamos despertar es mediante interrupciones externas. Pero ¿cómo va a despertar nuestro microcontrolador o cómo va a detectar estas interrupciones si supuestamente está dormido y la mayoría de sus señales de clock están apagadas?
Pues lo que pasa es que cuando entramos en esos modos de bajo consumo, esta es la única señal que permanece activa. Esta es la que nos permite despertar de un modo de sleep. Si es que vemos más arriba, hay un nombre curioso que dice Ethernet PTP. Mi microcontrolador no tiene un módulo Ethernet, un periférico Ethernet. Lo que pasa es que esta clase de señales se usan para sincronizar redes de computadora o de microcontroladores y se usan muy pero muy a menudo en las aplicaciones de Ethernet. Es por eso que estos dos términos van de la mano. No significa que mi microcontrolador tenga el periférico. Si es que vamos más abajo, vamos a entrar a la parte de los periféricos. Vemos a APB1 y APB2, que son los buses que están conectados a la gran mayoría de periféricos. Estos tienen su frecuencia de clock a partir del H-clock, pero pasa por un prescaler. ¿Está bien? Tanto para APB1 como para APB2. Todos los periféricos se rigen a una misma frecuencia, excepto los timers. Como podemos ver, los timers pueden ir a una frecuencia mayor. ¿Por qué? Porque tienen un pequeño multiplicador antes de que llegue la frecuencia a ellos. Y esto cumple tanto para APB1 como para APB2. Y con esto, chicos, ya terminamos lo más complicado del clock, que eran las señales o las fuentes de altas frecuencias. Ahora pasemos a analizar partes del clock que pueden variar, ¿sí? Van a variar dependiendo de los periféricos que ustedes tengan en su microcontrolador. Voy a hacer un zoom out a esto y vamos a ver que por acá hay una señal que no habíamos visto. Vamos a centrarnos. A ver, vamos a acomodarnos bien y listo. No, todavía no. Ahora sí, creo. A ver, más zoom. ¿Se puede hacer más? Ya, ahí está, llegó todo. Esta señal corresponde al periférico I2S, otro periférico que tampoco hemos usado. Este periférico necesita una señal de clock especial. Es por eso que está tan apartado del resto de periféricos. Y su señal de clock puede provenir de dos fuentes. De un segundo PLL, que es un PLL especial para este periférico. Así de especial es su frecuencia, tiene un propio PLL. Y también de una fuente de clock externa, ¿sí? Vamos por acá y vemos que aquí está su fuente de clock externa. Bueno, veamos que el PLL, bueno, la señal que entra del PLL viene también desde nuestro multiplexor, el que estaba antes de nuestro main PLL. Más acá, a ver, vamos a irnos por acá. Vemos otra señal de clock que dice 48 MHz clock. Esta es una señal constante, o debe ser una señal constante. En este momento dice 25.6, pero es porque esta parte del periférico está desconfigurado, o está deshabilitado, más bien dicho. Pero si es que yo lo habilito y lo configuro con 25.6, va a fallar, simplemente va a fallar, no va a funcionar. ¿Por qué necesito 48 MHz constantes? Esta señal le corresponde al periférico USB OTG y este requiere exactamente una señal de 48 MHz para funcionar. Ya, también del USB no hemos hablado todavía, lo vamos a hacer en otros videos. Si vamos más abajo, podemos ver dos multiplexores, pero esta vez que se enfocan en sacar una señal de clock al exterior y lo hacen a través de los pines MCO o Master Clock Output. En mi caso tengo dos, Master Clock Output 1 y Master Clock Output 2. Tenemos diferentes fuentes de clock para estas señales y también tenemos un prescaler para cada uno de ellos. Ahora sí, chicos, con esto ya hemos terminado de hablar todo respecto a mi arquitectura. Espero que esto les pueda ayudar a ustedes a que puedan entender la arquitectura de sus microcontroladores. Y antes de irnos vamos a hacer un ejemplo de configuración. ¿Está bien? Nosotros por defecto siempre hemos estado usando, al menos en los videos del canal, las fuentes internas, ¿sí? En especial HCI, porque LSI todavía no la hemos visto, pero HCI sí la hemos estado usando sin tener conocimiento de que lo estábamos haciendo. Bueno, la frecuencia por defecto también que hemos estado usando es de 16 MHz. ¿Por qué? Porque también, de nuevo, por defecto, el System Clock Mux siempre está marcado acá. Entonces pasó por acá, se dividió entre 1, 16. Todos nuestros periféricos han estado funcionando a 16 MHz. Nuestro System Timer, nuestro procesador, nuestros buses, todo. Vamos a hacer un cambio. Cuando yo quiera configurar o cuando nosotros querramos configurar la señal de clock, no debemos tanto mover los valores que están por acá, que le pertenecen a los prescanner, que les pertenecen al PLL, no. Concéntrense en los rectángulos que tienen celeste resaltado en sus bordes. Acá yo voy a poner una señal de, no sé, 100 MHz, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo.
Ustedes tienen que ver cuál es su máximo. Miren, acá nos indica que el máximo es 100 MHz. Para APB1 es 50 MHz y para APB2 también es 100 MHz. Ya le puse 100, voy a darle Enter. Ya, por acá me salió un anuncio. Me dice que no se encontró una solución con la fuente que está seleccionada actualmente. Nuestra fuente actual es HCI. ¿Por qué no se encontró una solución? Porque HCI tiene un valor máximo de 16 MHz. Entonces nos está avisando que esta señal tiene que pasar por el PLL para llegar a los 100, ¿verdad? Porque es lógico, el PLL nos va a ayudar a multiplicar esta frecuencia. Hacemos clic en OK para que lo haga de forma automática. Clic en OK y listo. Vemos como antes estaba marcado en HCI, ahora está marcado en PLL Clock. La frecuencia ya se puso en 100. Los valores del PLL se configuraron de forma automática. Acá también este prescaler, no me acuerdo qué valor tenía, pero no era 8. Entonces este valor de 16 MHz lo dividimos entre 8, nos queda 2. Lo multiplicamos por 100, 200, lo dividimos entre 100, 2. Este multiplexor hace que esta frecuencia, no, lo dividimos entre 2 y nos queda 100, diré. Este multiplexor hace que esta señal llegue hasta este punto, se divide entre 1 y pum, llega a 100 también acá. Veamos qué pasó también con los otros periféricos. Miren, todos han cambiado. 100, 100, 100, 100, 100. Acá se ha puesto en 50 porque 50 es su valor máximo. Acá se ha puesto en 100. ¿Por qué? Porque puede ser 100. Nosotros también, si quiero, acá lo pongo 50. 50 y ya está. Oh, acá también se alteró. Ese es un detalle, chicos. Van a tener que estar jugando de esta forma. Ahora sí, todos los puse en 50. Y al hacer esto, también cambió acá. Ya son detalles. Detalles que vamos a tener que manejar nosotros con la práctica. Este es un juego, más que todo, esta configuración de clock. Es un juego hasta que obtengamos las frecuencias de clock que necesitamos para nuestros periféricos en específico. Bueno, ya aprendimos a cómo configurar el clock con la fuente interna. Ahora vamos a configurar el clock con la fuente externa. Así que nos vamos a Pinout Configuration, nos vamos al periférico que les mencioné hace un momento, RCC, y acá tenemos esta opción. Acá no puedo hacer zoom, chicos, me disculpan, no puedo. Ojalá puedan ver bien. Acá tenemos el HSE y el LSE, los dos clocks externos, el de alta frecuencia y el de baja frecuencia. Por el momento están desactivados. Nosotros los vamos a activar. Yo voy a activar solo el HSE porque es el que vamos a usar ahorita. Y vemos que nos aparecen tres opciones. La primera es de deshabilitado, la que está marcada por defecto. La segunda es de bypass y la tercera es de crystal ceramic. Lo que pasa es que podemos tener dos tipos de fuentes de clock. Una fuente de clock que nos bote una señal refinada, una señal cuadrada casi perfecta. Y otra fuente de clock que nos bote una señal que necesite refinarse. Por ejemplo, una señal de clock refinada la puede generar otro microcontrolador. Cuando yo habilito una de las salidas MCO, yo estoy generando una señal de clock cuadrada, perfecta, refinada, la cual lo puede usar otro microcontrolador. Pero también hay dispositivos que generan señales que necesitan refinarse. Por ejemplo, los cristales cerámicos y los cristales osciladores y los resonadores cerámicos. Estos dispositivos pasivos generan una señal que no es cuadrada, o sea, es como que cualquier cosa, es una señal sinusoidal, podrías decir, ni siquiera es sinusoidal, no es cuadrada, ¿sí? La cosa es que no se puede usar como una señal de clock. Esa señal tiene que pasar a través de un modulito que la refine y me genere una señal cuadrada perfecta o casi perfecta para que mi microcontrolador pueda usarlo. Entonces, si es que yo tengo esa clase de señales que normalmente provienen de cristales o de resonadores cerámicos, selecciono esta opción. Si es que yo tengo una señal perfecta, selecciono la de bypass. Vean que como cuando yo selecciono esta opción, se marca por defecto, ya se activan y se configuran también los pines que van a intervenir en la conexión de mi clock externo. Muy bien, ya yo los seleccioné en Crystal Ceramic. ¿Por qué? Porque mi microcontrolador, mi placa de desarrollo tiene un cristal conectado a esos pines. Entonces, como es un cristal, yo necesito refinar la señal. Entonces tengo que elegir esta opción. Nos vamos ahora sí a Clock Configuration y vemos cómo ya se activó la señal de clock externa, el HCE. Ahora yo puedo conmutar acá, puedo elegir esto. Pero acá ya me cambió, o sea, me ha puesto, o lo ha puesto más bien dicho, en estos valores, en este color rosado fosforescente que me indica que algo está funcionando mal.
Vamos a cambiar esto, lo voy a poner 100 otra vez, Enter, y listo. Lo arregló solo, ¿sí? Intenten no manipular estas opciones a menos que realmente sea necesario. Tratemos de configurar siempre estas otras opciones, o sea, los rectángulos que están en celeste. Ahora, tal vez algunos digan, Marlon, ¿y por qué usaría una fuente de clock externa y no una interna? O sea, ¿para qué voy a gastar mi plata en un cristal oscilador extra? Lo que pasa es que las fuentes externas son más estables. La estabilidad hace que el valor de la frecuencia generada por la fuente de clock varíe dependiendo de la temperatura. Normalmente la estabilidad de las fuentes internas es muy vulnerable. No es así como que o sea, que va a cambiar y de 32 kHz va a pasar a 1 kHz. No, nada de eso, ¿sí? Pero sí se puede alterar. Y hay aplicaciones en donde se necesita una frecuencia muy exacta. Entonces, para esas aplicaciones es muy recomendable usar una fuente de clock externa. Pero si es que tu placa no va a estar expuesta a temperaturas extremas, a mucho más de 25 grados o mucho menos de 25 grados centígrados, pues puedes usar tranquilamente las fuentes de clock internas. Y ya para terminar, un último tip. Cuando nosotros usemos una salida de clock, un master clock output, la cual podemos habilitar desde estos puntos, miren, aquí está, habilito la 1, habilito la 2 y también puedo habilitar el I2C, el I2S pero todavía no lo hemos usado, así que lo deshabilito. Voy a habilitar solo la 1, nada más, ¿está bien? Vamos acá, vemos que podemos seleccionar todo esto, imaginemos que viene desde acá. Entonces yo estoy exteriorizando una señal de clock de 100 MHz. Para estos casos, cuando la señal que exterioricemos sea mayor a 50 MHz, hay una función que debemos usar, debemos incluir en nuestro código. Y yo lo puse por acá. Esta es la función, HAL Enable Compensation Cell. Lo que pasa es que cuando exteriorizamos esas señales de altas frecuencias, se desestabiliza el valor del voltaje que está alimentando el microcontrolador. Esto debido al ruido generado por esa señal. Entonces, para que yo pueda compensar ese voltaje que se está desestabilizando, tengo que utilizar esta función. Esta función activa una celda, como dice, que justo hace eso, corregir esa variación en el voltaje de alimentación. Y con esto, chicos, terminamos todo por este video. Espero les haya gustado, espero se hayan divertido y aprendido un montón. No se olviden piratear este video para que llegue a más personas. En la descripción habrán los enlaces para las diferentes comunidades de STM32 en español y mis redes sociales. Muchas gracias por verme, nos vemos.